A ver, panelistas, supongo que hay algunos peros o cuestionamientos o dudas en torno a este eventual TLC con China, que obviamente no nos van a decir desde quien lo promueven, pero que incluso hasta el propio informe que presenta la Cámara lo plantea, lo menciona, no se queda quieto ahí, obviamente, pero bueno, no es menor saber que va a haber sectores perjudicados. Y uno puede preguntarse, bueno, entonces, eventualmente, si esto se da, ¿cómo vamos a administrar las ganancias de los que se vean beneficiados y las pérdidas de quienes se vean afectados, ¿no? No sé, Pepe. Bueno, la primera recomendación, empiecen a estudiar chino, nos va a venir bien a todos. Me parece bárbaro que tanto la Cámara de Industria como en el caso de Bartesay, a través de la institución que representa, presenten insumos para entender de qué va un tratado de libre comercio, que en definitiva es una preferencia arancelaria en su intención inicial, pero que va mucho más allá. Y creo que ahí está justamente la mirada. Si solo hablamos de una rebaja de aranceles o de una preferencia, nos estaríamos quedando cortos. Claramente a China le interesa muchísimo el tema de la logística, la infraestructura en América Latina, las obras, la hidrovía, que es una suerte de, entre comillas, carretera de 3.700 kilómetros y que tiene un potencial enorme, gigantesco, el tema de los puertos. O sea que estamos hablando de un negocio muy importante que no pasa por poder ingresar con algún juguete o algún plástico con preferencia arancelaria. Está claro que la Cámara de Industrias hace un planteo de ir a una política gradualista de varios años para luego tratar de llegar a un pleno tratado de libre comercio, pero que no sea en principio de tanto impacto, porque miren que si se resuelve en diciembre, estamos en diciembre, el tema de los estudios bilaterales, este tratado podría ponerse en marcha a mediados del año que viene. Los chinos son muy pragmáticos, quizás a fin de año, del año que viene, pero no va a pasar de eso. Comparado con el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea, que lleva más de 20 años, está clarísimo que esto va a un ritmo muy, muy rápido. O sea, es interesante, seguramente hay sectores que se verán afectados. Creo que en el tema costo-beneficio lo que planteaba Bartesay es que la aguja no se mueve para esos sectores que ya están teniendo ingresos de productos importados, como por ejemplo calzados, plásticos u otros tipos de elementos. Así que me parece que es interesante. Yo no descartaría las excepciones, que deben ser unas cuantas. Y en cuanto al Mercosur, me parece que el problema no pasa tanto por Argentina y Brasil, aunque sí lo entiendo, porque son los socios mayoritarios, sino por Paraguay, que en definitiva no reconoce a China. Y Paraguay, yo les recuerdo, como integrante del Mercosur, las decisiones no se toman por mayoría, sino por consenso. Por lo tanto, si Paraguay decidiera no votar, no es que esto no salga, porque Uruguay se siente libre, como en una unión aduanera imperfecta como es el Mercosur, de manejarse en un tratado de libre comercio, en este caso con China. Bueno, a mí me parece que, como todo tratado, y en el caso de los de libre comercio más, tienen sus bemoles, tienen sus pros y sus contras, y yo considero que algunas de las limitaciones que pone la Cámara de Industria me parecen correctas. Una es el gradualismo y otra es las exclusiones. Sí me preocupa alguna cláusula que pone la Cámara de Industria que tiene que ver con el tema de la competitividad basado en la flexibilización, diríamos, del trabajo y la negociación colectiva. ¿Por qué me preocupa? Porque en esa competitividad está en juego el salario de los trabajadores uruguayos, que efectivamente, si uno compara, es decir, lo que se produce acá y lo que se produce en otro país, el salario del obrero uruguayo, del trabajador uruguayo, incide mucho en el costo de ese producto. Entonces, me preocupa ese acento y que se vean perjudicados. Y lo otro que me preocupa también es, porque en otros países sí se hace, y eso es bueno recordarlo, hay países desarrollados que cuando un sector se beneficia, se procura desde el Estado privilegiar los sectores que han sido perjudicados por el tratado. Obviamente que los sectores más beneficiados van a ser los agrícola-ganaderos. Obviamente todo lo que tiene que ver con alimentos. Es más, hoy por hoy el grueso, digamos, de la exportación a China es ese. Arroz, carne, etcétera, lácteos. Entonces, esos sectores van a ser sin duda los más beneficiados y me parece muy bien, somos un país agrícola-ganadero, por lo tanto está bien. Lo importante es ver cómo ese beneficio se traduce en
ayudar a los sectores que van a ser, que de verdad van a ser sumergidos, porque la invasión de los productos chinos con unos aranceles, yo no entendí muy bien en el informe de la Cámara, casi hay 52 productos que hoy por hoy se exportan a China y que tienen arancel cero, y la mayoría de ellos, creo que son 185, tienen arancel 8.8, pero hay solo 2 productos que se exportan a China que tienen arancel 65%. Me gustaría saber cuáles son esos 2 productos uruguayos que tienen un arancel tan alto para ingresar a China. Solo 2. Pero eso, bueno, una pregunta que me hubiera gustado hacerle a Bartesagui, porque seguramente con la claridad con que explicó se ve que domina el tema y lo sabe. Entonces, nada, yo creo que hay que esperar que la negociación sea inteligente, que sea gradual, que se trabaje sobre el tema de las exclusiones y que se trabaje sobre el tema de cómo derramar en los sectores que no van a ser privilegiados por este comercio lo que van a ganar los sectores que obviamente se van a beneficiar. Lo que sí me parece que no tiene discusión, y me apoyo en lo que decía Pepe sobre el tema de la infraestructura, hoy por hoy China, por ejemplo, a nosotros nos dio una mano con las vacunas, nadie lo duda. Antes de que llegaran las vacunas de Pfizer, llegaron las vacunas por millones. Y sin TLC. Y sin TLC, y nos dio una gran mano sabiendo que... Pero bueno, pero también se llevó un gran premio, que fue que la empresa china fue la que ganó el anillo de alta tensión que une Tacuarembó con Salto, o sea, el que cierra el anillo, y justamente China es muy fuerte en el tema de infraestructura, muy fuerte en temas de trabajos de este tipo, en puerto es muy fuerte, podría hasta, yo diría, comprarle el puerto a los belgas, si mañana quisiera hacerlo. El puerto pesquero fracasó, el que tenían, que era una inversión de casi 200 millones de dólares, pero de todas maneras, China es capaz, digo yo, de perfilarse como un socio comercial complejo. Por lo tanto, también hay que tener cuidado. Bien, a ver, por acá. ¿Cómo te ¿Advertís cuidados o no? Bueno, sí, no, obviamente, a ver, hasta Bartesagui, que si uno más o menos entiende entre líneas lo que está diciendo, por más que nos haga algunas advertencias del camino a seguir y las precauciones que hay que tomar, se nota que es un firme defensor de este proyecto, lo ha manejado hasta explícitamente. Yo creo que, ¿cuáles serían las principales críticas? De alguna manera... Dudas. Dudas legítimas. Yo creo que la primera es en la famosa asimetría, o sea, las asimetrías de las economías. A la hora de negociar. A la hora de negociar, creo que... Bueno, el problema que tienen algunos sectores que obviamente en este informe de la Cámara de Industria lo plantean expresamente. Y lo otro, bueno, la naturaleza de nuestras relaciones laborales, y por último la amenaza de la reacción que pueden tener nuestros socios del Mercosur. No hay mejor momento en la historia del Mercosur para negociar esto que este momento. ¿Por qué? Porque Argentina está en el momento más débil y porque Brasil de alguna manera algún guiño nos ha hecho. Quiere decir que Uruguay además está muy fuerte de imagen. Creo que los chinos además, lo decían los compañeros recién, a los chinos les interesa entrar acá y eso es parte también de las fortalezas de nuestra negociación. O sea, ahí es donde se empiezan a achicar o a cortar esas brechas en las asimetrías. Nosotros sabemos que a los chinos les interesa negociar, ingresar en la región por aquí. Esa es una fortaleza nuestra a la hora de ¿qué? A la hora de decir, bueno, tenemos tales y tales y tales industrias a las cuales necesitamos determinado tipo de excepciones o necesitado tipo de gradualismo. Yo creo que no hay tantas asimetrías. Yo me acordaba, lo quiero tal vez llevar a un ejemplo mundanal de alguna época en la que yo participé o trabajé en una multinacional. En ese momento la multinacional negociaba con un pequeño comercio de 18 de julio, o del centro de Montevideo o del Cordón. ¿Negociaba qué? Bueno, te voy a dar la exclusividad o yo te voy a pedir la exclusividad de las bebidas y vos me vendés mi bebida.
¿no? Entonces digo, más asimetría que una multinacional y un pequeño comercio no puede haber. ¿Pero ganaron ambos o no? Sin embargo, al final ganaban ambos. No siempre la negociación era inmediata, había que estudiarla, y muchas veces era la multinacional la que necesitaba meterse en ese barrio o en ese comercio, y el comercio tenía la fortaleza de decirle, ¿sabes qué? Si no arreglo contigo, me voy con el otro. Algo medio parecido nos pasa en este tema con los chinos, porque los chinos también saben que los gringos también quieren entrar, que los europeos también quieren entrar. Entonces, yo creo que el poder negociador del Uruguay es mucho mayor de lo que nosotros pensamos, imaginamos. Y quiero decir algo a la hora de todo esto, es una especie de reconocimiento tal vez histórico. Todo esto arranca con aquella famosa visita del presidente Sanguinetti en 1985, quien a pesar de muchas discrepancias, no de afuera de su partido, sino que adentro de su partido, siguió para adelante con este proyecto. Y no me puedo olvidar tampoco del gesto... 36 años después, sí, no me hagas chistes. Discúlpame, Selva, estoy hablando. Ahí arrancó nuestra historia con China, después siguió en 2016 con la visita del presidente Tabaré Vázquez, no pudo lograr su ansiado TLC, él quería un TLC primero con Estados Unidos, después con China, no lo pudo lograr por resistencias internas, pero yo creo que hoy el Uruguay tiene una fabulosa oportunidad. La única cosa que no puede hacer hoy es no sentarse a negociar. Primero el estudio de prefactibilidad y después negociar. Y la negociación, como decía Pepe hace un rato, va a ser muy rápida. Con ellos se hace rápido. Las experiencias que hay en Chile, Costa Rica, Perú, fueron máximo un año. Y yo sé que dijo Bartesay que somos muy distintos a los chilenos, pero ellos tienen el cobre, pero nosotros tenemos la vaca. Y hoy por hoy, sin TLC, China es el 30%, significa el 30% de nuestras exportaciones, y dentro de ese 30% el ganado vacuno significa el 60%. Y lo más importante no viene ahí. Esos sectores van a crecer, pero también empiezan a crecer otros sectores que se cuelan y que pueden empezar a negociar con los chinos, y hoy no lo pueden hacer por los altos aranceles. Así que a no perder el tren ahora. A ver, ¿te subirías rápidamente a ese tren o estudiarías un poquito la ruta? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. A ver, claramente a China no le interesa la balanza comercial que pueda tener con Uruguay. Vamos a entendernos. Creo que Uruguay exporta 1.700 millones de dólares más o menos por año y importa 1.000 millones de chinos, o sea, 1.050. O sea, hay 540 millones de diferencia en la balanza comercial. No tiene mucho sentido, y no creo tampoco que a China, al mercado chino, le interese, le sume más, 1.000 millones más, 1.000 millones menos. No viene por ahí la cosa, no es un tema, como bien decía Bartesay, de arancel, porque poco le interesa lo que pueda vender China a Uruguay. Esa es la realidad. Lo que ve China, lógicamente, es un hub comercial dentro de la zona, que es lo que le interesa. Producir sus productos y demás, asociarse capitales dentro de la zona, ¿para qué? No para entrar al mercado uruguayo, sino para entrar al mercado brasilero y de ahí regar un poco la economía de Latinoamérica, exactamente, y lógicamente beneficiar al Uruguay con mano de obra, trabajo, inversión, etcétera, etcétera, que creo que este TLC hay que verlo por ese lado y no tanto por el lado del arancel que le vamos a cobrar con tal o cual cosa, no viene por ahí. ¿Que va a haber sectores que van a estar extremadamente perjudicados? Claro que sí. Calzado, vestimenta, bueno, ya tiene un 24 o 25% de Mira este mensaje, perdón, pero China hace tiempo que está presente en nuestro país, ya con mi esposo y hermanos fabricamos zapatos, ropa para el ejército, y todo se fue perdiendo, todo con los importadores. Todos los importadores compran en China, y los clientes del Estado también compran en China. Los juguetes, los electrodomésticos, en fin, los chinos son dueños del puerto de Santos y aquí va a pasar lo mismo. Y esa era una de las excepciones, perdóname Pablo, que planteaba el documento de la Cámara de Industrias, precisamente de las compras estatales. Claro, sí, claramente. Eso está bien. Pero claramente va a haber sectores que se van a perjudicar, claramente. Pero si vos lo mirás a nivel global, a nivel país, el beneficio es mucho mayor que el perjuicio que algún sector pueda tener. Ahí va a estar la función del Estado, en alivianar la carga tributaria, darle determinados beneficios fiscales, tratar de balancear un poco con esa ganancia que el Estado va a recibir producto de ese movimiento comercial que va a existir por este TLC para determinados sectores, para volcarlos a los más perjudicados y que traten de mantenerlo. Ese es el gran desafío que tiene el Uruguay hoy. Otro mensaje.
Yo creo que a China no le interesa negociar con Uruguay, lo que les interesa es quedarse con el país porque están seguros que este gobierno está regalando o vendiendo el Uruguay. Yo te avisé. Un disparate. Un disparate. Un disparate. Vamos a Chile, 2005. ¿Para ustedes también es un disparate? Un disparate. No, yo dije una cosa que ojalá no ocurra. En Chile, 2005 fue el TLC con Chile. Estoy compartiendo ¿Se quedaron con mensajes Chile? de los televidentes. Ojalá no ocurra lo que yo dije, que es la compra del puerto de Montevideo a los belgas. ¿Cómo te preocupan los belgas a vos? Pero me preocupa lo que se les concedió a los belgas, querido. Me preocupa que ¿Querés que te hable de unos años antes, otra cosa? unos años antes, Pues sí me preocupa porque estamos hablando justamente de vender o no vender el país. Y es uno de nuestros grandes valores nacionales. Claro que me preocupa. A ti se ve, Pupo, que no te interesa. No, que se le haya concedido a los belgas por 60 años el monopolio del puerto no te importa nada. ¿Qué querés discutir? No te importa nada. ¿Qué tiene que ver un tratado de libre comercio que se discute en aranceles con la concesión de determinados servicios? Porque por algo, mira, Manini por favor, no diga en la adenda vino Cabildo Abierto ahora, Dios mío. Pidió poner que la venta del puerto, porque no se olviden que antes de esta concesión, los belgas ya estaban vendiendo el puerto. Ya estaban ofreciendo el puerto a nivel internacional. Asunto a que, digo, se les dio este beneficio. ¿Cómo? La concesión del puerto siempre se ha dado. ¿La concesión del puerto? No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la concesión por 60 años, que obviamente el puerto va a tener mucho más valor para los belgas para venderlo que si hubiera sido por... ¿Pero qué tienen que ver los chinos? Quiero decir que los chinos están, así como este oyente dijo que son dueños del puerto de Santos de Brasil, no creo que sean tan dueños, pero sí son, una de las fortalezas de los chinos son los puertos. Y es una de las necesidades. Bueno, ¿Okay? Entonces con más razón. Entonces, la pregunta es... Los belgas por un lado, los chinos por el otro. No, los belgas ya tienen todo, querido. No, en todo caso, los belgas lo van a vender. Sí, bueno, no. Pero entonces averiguar... No creo que se trate de lo que decía el televidente, de quedarse con un país, por decirlo de alguna manera. Lo que sí es muy cierto que hay una cuestión geopolítica por un lado. China tiene una fuertísima presencia en África Central, más allá de que justamente un comentario que hizo Bartesay, las carreteras y rutas, por ejemplo, de Ruanda, que es un país pequeño, pero estratégicamente y de Angola. Muy bien ubicado, también Angola. El centro de África, los carteles, la cartelería de obra de rutas es de empresas chinas. Y obviamente que en infraestructura portuaria, pero ni siquiera para Uruguay. Yo creo que el mayor interés con Uruguay es la comida, en definitiva. Sigue siendo, junto con Argentina, el granero del mundo. Entonces, la comida es fundamental. Y más para un pueblo donde está bravo dejarlo sin comer. Pero además... Pero el otro pie está pensado en obras de infraestructura, en puertos, en distintos lugares estratégicos desde el punto de vista geopolítico que pasan por Brasil y por Argentina también. Pero si dan mano de obra, inversión, producción, ¿cuál es el problema? Pero se quedó otro mensaje. Creo que los televidentes te contestan entre ellos, ¿no? Claro, hay un programa en redes paralelo al que tenemos en el aire. No, obviamente está buena. Cada tanto me gusta poder compartirlos también al aire. Dicen por acá, el FA vendió campos y tierras y kioscos a 30 años. ¿Kioscos? Creo que eso va para ti. Bueno, es una metáfora. Cuando le da la concesión a UPM... Estamos hablando de 30 años. Cuando hablamos del puerto no te sirve, cuando hablamos del puerto te sirve, cuando hablamos de... No vas a comparar una industria con el puerto nacional. No vas a comparar el puerto nacional de Uruguay. De uno, por favor. Planteaban la reforma agraria. Con una fábrica que país está en manos de extranjeros. En el medio del país, en una... Pero el oyente que habló de esto demuestra que no sabe nada. Porque hacer esa comparación realmente es ridícula. Y miles de tierras de hectáreas uruguayas que se le vendieron. Eso es vender la tierra. Ay, calma. No la concesión del puerto. Miles y miles de hectáreas que se le vendieron. ¿Sabés quién se las vendió? Todo oscuro. ¿Sabés quién se las vendió las tierras? Los dueños de esas tierras que eran privados. Porque esas tierras no eran del Estado uruguayo. Si hubieran sido del Estado uruguayo, yo entendería que dijeran, el FA las vendió. No, se las vendieron uruguayos, que eran dueños de esas hectáreas, y se las vendieron a inversores extranjeros, sobre todo argentinos. Porque la administración déjense de payar. Déjense de payar. No, dejá de payar vos con lo que estás diciendo, porque vos cuando hablas de una cosa te sirve, cuando hablas de otra cosa no, por favor. Estoy diciendo la verdad. ¿Puedo bajar a China? Quiero hablar de China. No se puede tener una mirada unidireccional en el tema de los tratados de libre comercio, que muchas veces de libre tienen poco y de comercio menos.
hay que tener una mirada global y entender que una economía como China, que está a punto de ser la primera economía mundial, que es la única que ha seguido creciendo, por más que ha tenido un decrecimiento producto de la pandemia, pero ha seguido creciendo fuertemente, no va a tener interés en negocios grandes. Es lo que aspiraría cualquier Estado con intenciones, además, de darle trabajo a su gente, porque en definitiva también se trata de eso. Hoy China tiene algunos problemas que pasan por alguna burbuja financiera a raíz de la complicación que tiene con Evergrande, que es su mayor inmobiliaria en China, que es una burbuja gigantesca, pero como dice el dicho en el marco de los negocios, demasiado grande para dejarlo caer. Entonces lo van a sustentar, pero hay que buscar otras vías. Y esas vías están básicamente en la infraestructura, en lo que puede representar Argentina en materia de infraestructura, de conexión energética, en lo que puede representar Brasil, e insisto, el tema de los alimentos, donde Uruguay ahí sí puede pisar fuerte y bajar un poco ese, creo que es un 16% que pone China a las importaciones que hace desde el Río de la Plata de productos agrícolas. Pero después hay que tener una mirada amplia. ¿Importaciones o exportaciones? No. Cuando China nos compra, importa. Esas importaciones, China las tiene con un arancel de un 15 o un 16%. Eso se podría bajar y favorecer a la industria agropecuaria. Después hay que ver también la capacidad de producción que tenga la industria. Bueno, por lo que si te abre un mercado inmenso y lo vas a poder abastecer. Claro, bueno, pero es un tema de ser competitivos y también de tamaño. Yo me imagino el parque, no existe un parque Posadas en China, pero debe tener la misma cantidad de inquilinos y de propietarios que más o menos todo Montevideo, ¿no? O sea, es una cuestión de tamaño. Estamos hablando de 1.400 millones de personas. O sea que es obvio que Uruguay no va a poder, pero colabora. No mueve la aguja para China, la balanza comercial. Eso está claro. Eso está claro. Entonces, esa mirada de por qué venir acá, me parece que está bien, corresponde. Yo la pregunta que me hago es si en Chile, en Perú, en Costa Rica, que son los antecedentes que tenemos para decir, por lo menos para mirarnos, no somos idénticos, somos muy diferentes, pero son los antecedentes que tenemos. Pero además que hicieron otra cosa. En Chile, el Tratado de Libre Comercio con China lo hicieron en 2005, los peruanos lo hicieron en 2010, igual que los costarricenses, o sea que hay ya una historia. Bueno, yo la pregunta que me hago es si China se quedó con esos países después de tantos años, nada. Pero quintuplicaron las exportaciones en el caso de Chile y las duplicaron en Perú. Entonces digo, en el caso de Costa Rica hay otro problema. Ahí hubo otro problema porque hubo una sustitución de importaciones que se fueron a Vietnam y dejaron de comprarle a los chinos y ahí tuvieron que cambiar el tratado. Pero si sacado ese rubro también están contentos con el TLC. Entonces yo digo, lo único que no podemos hacer es no negociar. Sentarnos a negociar y ver hasta dónde llegamos. Y si lo que nos plantean son cláusulas abusivas, cláusulas leoninas, lo que fuera, señores, nos levantamos la mesa y nos seguimos la conversación. Si el tratado sirve, hay que seguir para adelante porque no podemos seguir atados a nuestro pequeño mercado que no va a crecer por razones demográficas, no va a crecer en demasía, ni siquiera va a crecer tal vez. Entonces digo, hay que salir a abrirse al mundo, salir a negociar, ser inteligentes, ser astutos y aprovechar las pocas y buenas fortalezas que tenemos en esta mesa de negociación con ellos. No son muchas, pero son muy buenas. Ellos están necesitados, quieren hacerlo con nosotros, saben que somos un país serio de los pocos que hay en la región y quieren entrar por acá. La experiencia que tenemos, la única que tenemos es la del año 2004, con un TLC con México, nos fue muy bien, pero claro, es otro país, otra realidad, otro mundo. Estamos acostumbrados a que los regímenes comunistas se queden con los países, pero este régimen comunista en particular es más capitalista que los demás. No te preocupes. Así que quédense tranquilos. Es más peligroso. Este régimen comunista no se va a quedar con ningún país. Es más peligroso Andrade que el chino que va a venir. Bueno, vamos terminando por aquí este tema. Vamos a hacer una pausa. Les cuento antes que en Tienda Mía, esta Navidad los regalos llegan